Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Retomamos hoy lunes siempre el tema de la catequesis de la Divina Misericordia, la catequesis para aprender más sobre esta devoción. Y en esta oportunidad una novedad. Vamos a ir leyendo de a poco sobre la vida de Santa Faustina. Detalles preciosos durante toda su vida, desde pequeña hasta su partida, su nacimiento a la vida eterna, como se llama en nuestra fe católica a los que fallecen, a los santos, cuando empiezan su vida ya perfectamente y plenamente en el cielo. Bueno, vamos a ver entonces detalles de su vida que por ahí no se conocen mucho y que son preciosos porque es el instrumento elegido por nuestro Señor para dar a conocer su misericordia a la humanidad de nuestros tiempos. Tenemos mucho también que aprender. La vida de Santa Faustina es un pequeño tesoro que hay que conocer, todo devoto de la Divina Misericordia, pero también todo católico que tiene que amar la vida de los santos, conocerla, porque ellos hacen carne el Evangelio en su tiempo, en su ciudad, en su momento, dando respuesta según el Evangelio a las dificultades de cada época. Así que vamos a ir viendo un poco de la vida de Santa Faustina. Hoy vamos a ver sobre la vida familiar de Santa Faustina. Antes de hablar de ella, es preciso unas breves palabras sobre el lugar donde nace Santa Faustina. Por ahí es como un desafío a la lengua, sobre todo a la lengua española, pronunciar el poblado donde vive, porque ni siquiera es una ciudad. Hoy le podríamos decir un conjunto de casas, una aldea, un caserío. Bueno, el lugar se llama Glogowiec, y polaco lo pronunciarán distinto, mejor seguro, como tiene que ser. Yo, de acuerdo a las varias peregrinaciones que hicimos por la gracia de Dios a este lugar, fuimos aprendiendo hasta cómo se pronuncia Glogowiec, ese poblado que por ahí es muy difícil que aparezca en el mapa. Si pudiéramos representar a Polonia como un rectángulo, estaría en el centro, en torno a, espero no equivocarme, pero cerca de se va desde Varsovia, de la capital de Polonia, que está podemos decir, en torno al centro, más tirando hacia el norte. Bueno, en torno a 150 kilómetros por ahí está Glogowiec, y que es un pueblito que está cerca de una pequeña ciudad, que es donde está la parroquia, que se llama Zvenice Barkir. Por ahí los dos nombres son muy difíciles, no se pretende que los memoricemos, pero aquel devoto de la Divina Misericordia tiene que saber que son dos lugares muy importantes. Glogowiec, porque es el poblado donde nace Santa Faustina. Y Zvenice Barkir, podemos decir, es la pequeña ciudad, muy pequeña también en aquella época, estamos hablando de 1905, que estaba alrededor de 1,5 kilómetros a pie, desde esta población de Glogowiec a Zvenice Barkir. Y ahí estaba la parroquia, donde Santa Faustina iba a pie a rezar. Pero bueno, Glogowiec, tenemos que tratar de ubicarlo. El que quiere buscarlo por mapa lo busca, si lo encuentra, un premio. Pero Glogowiec. Y la palabra Glogowiec viene de glogo, que significa fresa espinosa. Fresa espinosa es un arbusto de la zona, a veces un poco áspero, espinoso, que se destaca por una flor de dos colores, rojo y blanco, y su perfume, ¿no? Esa zona donde está Santa Faustina, abunda sobre todo el cultivo de la papa, el centeno, y el cuidado de las vacas, el ganado, y bueno, después artesanías. En definitiva, un lugar muy pobre, muy sencillo, muy pobre. Santa Faustina nace en un poblado pobre, en una familia muy pobre, y de eso es lo que quiero hablar, de la familia de Santa Faustina. Nosotros decimos Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina, el apellido, allí el uso del polaco es como el latín,
cambia la terminación de acuerdo a la ubicación en la oración que tiene la palabra, entonces más bien allá se llama Kowalski. De hecho, un sacerdote en una de las peregrinaciones que nos atendió, que estaba de párroco en la parroquia de Svenice Barque, y cuando se presentaba con orgullo decía: yo soy Casimiro Kowalski. Tenía el orgullo de tener el apellido de Santa Faustina, porque él decía en su árbol genealógico venía de la familia de Santa Faustina. Así que, bueno, la familia Kowalski tenía entre esas varias casitas de Glogoviec un terreno mediano, junto con otros, con vecinos, así compartían lo que eran esas pequeñas casas, tal vez 10, 15, 20 casas, no más, y temo exagerar con el número, ¿no? Pero bueno, allí vivían los Kowalski en una casita muy humilde, de piedra, madera, y el matrimonio, Mariana y Estanislao. Los papás de Santa Faustina, Mariana y Estanislao. Recordemos, Mariana y Estanislao, durante 9 años ellos, después de casarse, no pudieron tener hijos, no podían tener hijos. Y cuando quedó embarazada, el primer hijo y el segundo hijo casi muere Mariana, por los dolores del parto y el problema de salud, más la pobreza y la pobre atención que había, casi muere. Bueno, cuando vino Santa Faustina, que fue la tercera, en total fueron 10 hijos. Santa Faustina fue la tercera, y justamente llama la atención lo curioso de que Santa Faustina, como decía su mamá, Mariana, santificó su seno, porque después del parto de Santa Faustina, que vino normal, bien, o sea, sin ningún problema, los restantes 7 partos fueron tranquilos, normales, sin ninguna complicación como los tuvo en los primeros. ¿Se imaginan los miedos que tenía Mariana y Estanislao? Más Mariana, que ponía el cuerpo, ¿no? Y a veces uno contrasta con la actualidad. Ellos, siendo pobres, apostaban por la vida, y después de 2 partos riesgosos, con la mentalidad actual, hoy generalmente las esterilizan a las mujeres, o las mujeres hundidas por el pánico generado y a veces innecesariamente por los médicos, por malos médicos, porque hay médicos muy buenos, cesan en lo que su naturaleza tiende, que es dar vida y generar vida, ¿no? Como el mundo necesita. Bueno, miren, Mariana ya nos daba una clase de generosidad y confianza pese a ser pobre, ¿no? Y así, el 25 de agosto de 1905, nacía Santa Faustina en Glogoviec. 10 hijos en total fallecieron. De los 10 hijos fallecieron 2, fueron 8 los que compartieron, y está en esa famosa foto. Está Santa Faustina cuando visita su hogar, y están sus hermanos, sus sobrinos. Y a mí me gustaría compartir un poco de los nombres de estos hermanos de Santa Faustina. Primero nace Josefina, después Genoveva, 2 hermanas, y después viene... Ahora, cuando nace Santa Faustina, no nace con el rótulo Santa Faustina, ni siquiera con el rótulo Faustina. Nace con el nombre, muchos lo saben, Elena. Elena Kowalski. Elena. Y después en la casa, en la familia, por esos apodos cariñosos, la llaman Elenka. Recuerden que a Juan Pablo II, Karol, le ponían de nombre Lolek. Son los modos cariñosos y apodos que en la tradición polaca en aquella época, y me imagino que hasta hoy también. Entonces, Josefina, Genoveva, Elena, después Natalia, 4 mujeres. Después vino Estanislao, Mesislao, María y Wanda. Uno puede ver mencionados los nombres de sus hermanos cuando Santa Faustina lo menciona, algunos de ellos en su diario espiritual, algunos que la visitan, y sobre todo cuando ella visita su hogar, la única vez que visita su casa, porque la madre estaba muy enferma, pero bueno, después de esa dura enfermedad y la visita de Santa Faustina, la madre se recupera, ¿no? Y vivió un tiempo más, ¿no? Bueno, ¿cómo era el hogar de Santa Faustina?
más que nada tiene que ver con el papá, ¿no? Porque el papá es el que en su casa daba una tónica de mucho esfuerzo y mucha oración. El papá, recordemos, Estanislao, trabajaba en esa casa, en una casa que muy sencilla, que tenía, estuve yo con los peregrinos, incluso las monjas polacas que atienden la parroquia, en Svenice Barki, ellas nos acompañan, a los peregrinos, ese 1,5 kilómetros a visitar la casita de Santa Faustina. Ellas tienen la llave, ellas tienen el terreno. Y bueno, resulta que una vez la monjita no podía porque tenía justo la misa, entonces cometió el grave error de a un tucumano como yo darle la llave de la casita de Santa Faustina. Así que por unos minutos tuve la llave de la casa de Santa Faustina en la última peregrinación. Fuimos con el colectivo, la abrí a la casita y visitamos los peregrinos. Son 2 habitaciones y un corredor en el medio que une por los 2 lados, los dos corredores. En una estaban las camas de toda la familia. Después este corredor central y al lado está un taller y la cocina. Y el papá de Santa Faustina Estanislao trabajaba en ese taller porque tenía 2 trabajos. Uno era a la mañana carpintero y a la tarde era campesino, o sea, agricultor. Tenía un terreno mediano donde él cultivaba sobre todo las papas, ¿no? Tenía 3 vacas y con esa, bueno, la leche, queso y sobre todo también, bueno, le ayudaban un poco al arado y tenía que sacarla a pastear y Santa Faustina le ayudaba en esto, ¿no? Entonces, digo que el papá es importante en la formación de Santa Faustina porque pese a los trabajos muy rudos y muy sacrificados con los que eran pobres y la apostaban a la vida, por hecho llegaron a tener 10 hijos y trabajaba con un esfuerzo grandísimo, enorme. Imaginen Polonia, nevado, y él tenía que cultivar o bueno, hacer carpintería, sobre todo en invierno, pero luchar con el frío, cultivar, sembrar, también de el cuidado de los chicos, bueno, pero la esposa, Mariana, salía y le llevaba comida caliente en medio del frío, cargaba la leña, llevaba a la casa para calentar el hogar. Y él seguía trabajando desde el principio de la mañana hasta la noche, a veces volvía a la casa, tratando de juntar un poco de dinero para sostener la familia, para llegar día a día con las deudas, como decía él, ¿no? Pero pese a esa rudeza de la vida, pese a ser una persona así un poco, a veces como los hijos testimoniaron después, un poco de un campesino, con sus rudezas, pero con una devoción, con un amor, le enseñaba a sus hijos a rezar, y él lo primero que hacía, levantarse a la mañana, rezar. Y a veces rezaba un poco en voz alta de su cama, y como les explicaba, la casa tenía esas 2 habitaciones, una habitación donde compartían todo, cada uno tenía su cama, su lugar donde recostarse, pero él se levantaba y lo primero rezar. Incluso la esposa a veces se enojaba un poco porque le decía, los vas a despertar a los chicos, y él decía, no, primero Dios, siempre primero Dios. Y hay una poesía que se conserva gracias al testimonio de los hijos y también porque era parte de una tradición polaca, con la cual el papá de Santa Faustina se despertaba y muchas veces Santa Faustina lo habrá escuchado su papá cantar o rezar esta oración. Porque él decía, el primer deber es Dios. Levantarse, el primero Dios. Y dice así esta poesía que rezan, inclusive tal vez hoy los polacos, ¿no? Cuando la aurora invita a levantarse, toda la tierra canta en tu honor. De ti canta el inmenso océano, alaba al Señor. El hombre dotado sin medida, con tu bondad y plenos tesoros, creado y redimido por ti, ¿por qué no ha también de alabarte? Bueno, seguramente en polaco rimará mejor, pero esta es la traducción más clara en torno al texto, pero alabar a Dios. Lo primero, alabar a Dios, ¿no? Santa Faustina recibe con toda la familia y todos los hijos testimonio hermoso de oración, pese a un gran sacrificio. Todos los hijos fueron capaces de grandes sacrificios viendo el testimonio del padre y de muchísima fe. Porque el papá también, bueno, con su rudeza un poco estricto, en la época era comprensible, pero todos los hijos agradecieron la firmeza con la que le enseñaba la fe, que era un poco compensada también con la dulzura y las bondades de Mariana en su hogar, ¿no? Como una buena madre. Y hay una anécdota muy linda y con esta termino esta primera parte. Mañana vamos a continuar con esta vida familiar donde
y los rudimentos de la fe los recibe Santa Faustina. Una anécdota que solemos contar en Cristo Hoy en las publicaciones nuestras. El tema de Santa Faustina y las vacas. Y las vacas. Sí, en la casa había 3 vacas. Resulta que, bueno, había una pobreza tan grande, sobre todo en la época de las guerras, y Santa Faustina, ya vamos a hablar mañana de la educación que recibió, sabía que tenía que ir a misa, pero a veces no podían ir realmente a misa, no tenían vestido digno para misa. O a veces tenían un vestido, eran como 5 o 6 mujeres, tenían un vestido lindo, un vestido nuevo, un vestido bonito, digamos, y se la turnaban a veces, por la pobreza no podían tener más para ir a misa, la que podía vestir ese vestido. Para decir un poco el contexto, era 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la parroquia, pero tanta importancia tenía darle lo mejor a Dios, que a veces por la pobreza tenían esa privación de ir a misa, ¿no? Y sufría enormemente Faustina cuando tenía conciencia de que tenía que ir a misa y que no podía darle a Dios lo mejor. A veces se ocultaba en un lugar de la casa solamente a rezar mientras era la misa, y ella no podía ir porque a ella no le tocaba llevar ese vestido, sino a otra hermana. Ella, durante esa hora de la misa, ella se quedaba escondida en un rincón de la casa a rezar durante toda la misa. A veces la madre la buscaba, Elena, Elenca. Y después cuando terminaba la misa ella aparecía, perdóname mamá, pero primero Dios. Y estaba acompañando de un acompañamiento espiritual de una niña que hacía un acompañamiento espiritual, una unidad espiritual con la Santa Misa. Miren, nosotros vivimos, ahora están cerrando iglesias de nuevo en muchos lugares en el país. Ojalá podamos tener esto de Santa Faustina. Pero ¿cuál es la anécdota? Que bueno, ella quería ir a misa, ¿no? Y a veces tenía, como la tercera hermana, era la encargada de cuidar las vacas, tenía que cuidar todos los días las vacas y ordeñarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Y eso tenía que ser a la mañana, y la misa era a la mañana. Entonces ella, si la misa, pongamos como ejemplo, era a las 8 de la mañana, ella tenía que, bueno, a esa hora tenía que llevar las vacas. Y dice, pero bueno, ¿cómo hago? Y se levantó mucho más temprano, ya casi en la oscuridad, y llevó a pastar las vacas. La llevó a pastar. El papá, cuando se levantó para ver cómo estaba el tema de las vacas, vio que no estaban las vacas, pensó que le habían robado. Salió así medio enfurecido y de repente la vio a Elenca que venía con las vacas. Y sobre todo que venía con una vaca, porque él, un poco la penumbra, él se sacó el cinto, porque decía, en el contexto que pasaba, si Elena salía con las 3 vacas, era muy difícil de dominar las 3 vacas. Porque se iban y comían los pastos de los vecinos, los cultivos de los vecinos, y era terrible, tenía que pagar una deuda, era empobrecerlos más, la familia, él, a todo. Y cuando él ya acercaba con el cinto para pegarle a Elenca, ve que Santa Faustina con una cuerda había unido a las 3 vacas. Algo que era imposible, era muy difícil para incluso los campesinos, dominar 3 vacas, hacerlas ir por un lugar estrecho sin que se vayan a comer los pastos vecinos. Elenca lo había logrado hacer. Necesitaba hacer eso para adelantar el trabajo, para poder después ordeñar y poder ir a misa. Y cuando lo ve el papá se acercaba con el cinto y ve que Faustina Elenca, una niña de 10 años, manejaba las 3 vacas, aunque a veces le era difícil a él, queda duro y Elenca le dice, papá, ¿puedo ir a misa? ¿Hoy puedo ir a misa? Y quedó así atónito el papá y no le quedó otra que decirle sí, anda, quedó feliz de la vida y pudo ir a misa. Bueno, una curiosidad de Santa Faustina en la vida de ella, niña. Mañana vamos a ver más sobre su interioridad como niña, cómo la gracia ya tocaba la puerta de la pequeña Elenca. Y me quedo con este pensamiento, el frío, la dureza, el trabajo, la pobreza. Y recordemos el significado del nombre Glogoviec, que es como una zarza que da una flor de bello aroma, una flor de color blanco y rojo. Justamente los colores también del rayo de la misericordia. Santa Faustina venía a ser en Glogoviec, una pequeña Nazaret, una ciudad desaparecida del mapa. Como en Nazaret salió la Virgen, de Nazaret salió el Nazareno, Jesús, de Glogoviec, de la ciudad, de ese pequeño poblado de una flor roja y blanca, saldría Santa Faustina.
De las espinas puede haber flores. En las circunstancias difíciles en las que vivimos, Dios obra las flores, las bellezas. No tengan miedo a los tiempos que vivimos. Santa Faustina seguramente lo vivió muy difícil y nos da testimonio de que de las espinas, de las zarzas, salen flores. Junto a la Divina Misericordia, junto a Jesús misericordioso, aprendamos eso. De las espinas, de las situaciones malas, las cruces, los dolores, salen flores, sale la redención, sale la gracia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia, les dé fortaleza a todos para llevar adelante estos tiempos. Jesús, en vos confío.